Ya regresamos, ya regresamos a las 9:03. A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis. Yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos en este día con Fernando Acuña, con la doctora Leticia Santoyo y por supuesto también con Salvador Leal, que cada miércoles nos acompañan, bueno, pues en esta mesa de análisis y platicando precisamente acerca de los temas que se están generando en el día. Lo que en este momento vamos a platicar, o el análisis que se va a hacer en esta mesa de análisis, es en torno a lo que está ocurriendo en Tamaulipas, lo que está ocurriendo con la economía en Tamaulipas. ¿Cuál es el panorama? En un solo día, le dábamos cuenta, despiden a 1,200 obreros de la maquiladora Aptiv. Complicado el panorama y el llamado a los 3 niveles de gobierno. Iniciamos con Leti Santoyo, con la doctora Leticia Santoyo. Leti, muy buenos días. Te saludo a la distancia. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días al auditorio que nos escucha y a mis compañeros de esta mesa de análisis. También los saludo aquí a la distancia. Bueno, pues el tema que tocas es un tema pues bastante delicado que hemos tocado en reiteradas veces en torno a la situación de los negocios que están pasando ahorita, pues una difícil pues y lamentable situación por la falta tal vez de capacidad de nuestros gobiernos, tanto de todos los niveles, para buscar soluciones que sean favorables para este tipo de negocios. La economía pues prácticamente está quebrada, no hay desarrollo, los negocios difícilmente muchos se van a recuperar, aun y cuando se piense o se estime que algunos han aguantado estoicamente pues todo este tipo de cuestiones y arrebatos de nuestras administraciones, no buscando soluciones inmediatas para los negocios, ¿sí? Sobre todo en la industria restaurantera, pues ya se habla de 90,000 negocios cerrados a nivel nacional. En ese mismo sentido, yo creo que los pequeños negocios, los pequeños comercios no han aguantado. Se decía que tenían una capacidad a lo mejor de 2 meses. Llevamos pues prácticamente al cuarto mes de encierro, de estas limitaciones, de todas las políticas públicas que se han instalado, pero en ninguna de ellas se ve claramente la industria, el comercio, los servicios, que haya medidas que vayan a beneficiar de alguna manera, como ha ocurrido en otros países, donde se toman medidas pues emergentes en apoyo precisamente a la economía de sus propios países. México está en una situación, en un bache pues bastante profundo, en donde difícilmente vamos a ver una recuperación económica en el próximo año. Hay especialistas económicos que están hablando de que muchos comercios grandes, mucha industria grande, pues podría recuperarse o ir recuperándose en un año. Sin embargo, esto no es para todos, solamente se da para los que tenían una capacidad mayor para poder enfrentar el COVID. Y como tú sabes, Claudia, COVID nos agarró a todos mal parados. Así es, nos agarró desprevenidos esta situación, lo que tú bien señalas, y el panorama pues es bastante complicado, es lo que señalan algunos economistas. Bien dicen que al mexicano, Leti, cuando no nos llueve nos llovizna. Y bueno, pues una crisis sanitaria y aunado a esto decíamos la crisis económica y con ello el desempleo. Y bueno, pues Tamaulipas no es ajeno a eso y mucho menos la capital de Tamaulipas. También en esta mesa de análisis, y saludo a la distancia con mucho gusto a nuestro buen amigo Fernando Acuña. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Y mira, lo que yo te puedo decir sobre este tema tan interesante que tú hoy pones sobre la mesa de análisis es que el tema económico va a influir sobre otros rubros importantísimos, como la política, como el tema social, que es tan angustiante. Va a ser bastante difícil, ¿verdad?, superarlo. Y te voy a decir por qué, fundamentalmente. Porque si la política no fuese un negocio en México, si no fuese una sinónimo de corrupción, de poder, de privilegios, pues no estaríamos ahorita viendo estos tironeos por el poder, estas luchas por el poder político, que es lo que da el traste con los intereses de la sociedad, porque en estos momentos el gobierno estatal y el gobierno federal pues siguen
metidos, siguen enfrascados en un juego de vencidas, que implica desde luego apoyo de programas presupuestales en el tema de salud, en el tema de la economía de las pequeñas y medianas empresas, y pues no se ve para cuándo vaya a solucionarse esto. Definitivamente esto podría normalizarse en este sentido después de las elecciones de 2021, porque ninguno de los dos actores políticos, ni el gobierno de Tamaulipas ni el gobierno federal, van a seguir en sus posiciones. Ahorita se está anunciando ya una reunión, una cumbre del presidente de la República con los gobernadores de la CONAGO, pero esto tú y yo lo sabemos, y el auditorio que comparte este análisis, sabemos que eso no resuelve nada, que todo se queda en declaraciones, en buenos deseos, y que ustedes van a seguir, van a continuar ahí las pugnas, ¿verdad? Los diferendos, los contrasentidos, digamos, las declaraciones del toma y daca entre la federación y los gobernadores. Esto que te estoy comentando es un aspecto fundamental para impulsar la economía de una entidad federativa como Tamaulipas. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que la federación y el gobierno estatal se pongan de acuerdo, pues va a haber programas, va a haber alicientes, va a haber respuestas, como tú lo estás señalando, para ese tipo de situaciones tan angustiantes como es el despido masivo de obreros. Creo que la crisis que tenemos, pues está golpeando a las clases más vulnerables, ¿no? Como siempre suele suceder, la pobreza es la peor enfermedad que tenemos, que siempre ha existido en países latinoamericanos, y en este caso no es la excepción. O sea, la pandemia ya ahorita se dice que está golpeando ya a los barrios, a las colonias, a las familias trabajadoras. Bueno, pues de igual manera, ¿verdad? La economía va a producir situaciones difíciles, puede aumentar la delincuencia, lo que hemos comentado en este espacio, los delitos del orden común, porque como tú me lo señalas, ¿qué va a pasar después de una semana o 15 días en que se gastan el dinero, ¿verdad? Que les dieron de indemnización las empresas, que por cierto no son muy dadivosas, ¿verdad?, con los trabajadores. Entonces, sí se ha sido una situación difícil, compleja, desesperante, y se requieren políticas públicas para enfrentarla, unidos, ¿verdad?, todos los sectores productivos, pero no se puede porque hay diferencias entre los diferentes niveles, entre las instancias de poder. Eso es lo que te puedo decir en este primer comentario. Acuña, se requieren efectivamente, como bien lo señala en este análisis Fernando Acuña, si realmente se quiere salir adelante en este tema, en el tema económico, se requieren políticas públicas para sacar adelante al mexicano, al tamaulipeco en particular, pues de esta situación. Sin embargo, lo que bien señalas, y en ese aspecto pues nos desarmas, no se puede salir adelante porque pues en este momento se está en un juego de vencidas, enfrascados en un juego de vencidas, la autoridad estatal con la autoridad federal. Vamos también en esta mesa de análisis a Salvador Leal, a quien saludo también a la distancia. Salvador, muy buenos días, te escuchamos. Claudia, buenos días, y buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros Fernando y Leti. Sí, es esto de la pandemia, esta situación que se está viviendo en el país, refleja cómo vive México, o cómo está México por dentro. Entonces, han pasado los gobiernos de una manera u otra, de colores diferentes, y ¿qué han hecho? No han hecho nada por la función de atender a la gente. Pues si hablan de políticas públicas, pues sí, desgraciadamente son políticos que están para beneficiarse, no para beneficiar, están para servirse, no para servir. Y estas palabras las digo porque se ve aquí en Tamaulipas que las políticas públicas del Estado, como de los ayuntamientos, en este caso los gobiernos, no han servido de nada. Pues sí, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está la generación de empleos? ¿No? Con esta situación que estamos viviendo de pandemia, queda reflejado que los gobiernos son, pues, ¿qué te puedo decir? No lo puedo calificar de una manera muy positiva, sino que no tienen la capacidad, tanto económica como social, para enfrentar una pandemia de esta naturaleza, principalmente en el ramo económico y de salud. Pues si jugar con la salud no es fácil,
y por la economía pues no se diga. El despido de trabajadores, la mayoría son de clase media hacia abajo. Y hay empresas, empresarios o industriales o comerciantes en Tamaulipas, como a nivel nacional, que por años ganaron, tuvieron sus empresas, y de la noche a la mañana, por 20, 30 años, y en 4 o 5 meses ya no tienen para pagar, o tienen para decir, oye, voy a reducir el sueldo a la mitad, porque esto, porque el otro, y en 40 o 30 años se sirvieron. Ya ahorita no pueden sostener una plantilla, pues no sé a qué se deba. Sinceramente, creo que debemos de pensar el gobierno, y ya estaba hablando los compañeros ahorita, de que no hay una igualdad entre los gobiernos, entre el Estado y la Federación. Hay un problema serio entre ellos, y esto refleja, Claudia, auditorio, compañeros, las necesidades que se tienen realmente en México como en Tamaulipas. El despido de trabajadores va a seguir dándose por la pandemia, porque la economía está destrozada, al igual que las políticas públicas. Entonces, veremos pues más inseguridad. De por sí vivimos en un estado de inseguridad, pues con esto se va a ocasionar problemas más serios. Aquí en Victoria, por ejemplo, pues sí, la pandemia la tenemos desde el 17, lo hemos recalcado, hay inseguridad en las colonias, hay problemas de agua, hay problemas de desempleo, somos un padecimiento, una pandemia que es la capital del estado, que está grave, está muerta en muchas cosas, y con esto pues no podemos hacer más que rezarle a Dios, porque definitivamente la situación es crítica, difícil, ¿va? Para muchas y muchos tamaulipecos, y más con estas medidas de cualquier cosa. Te despedimos, cierran los negocios, no los restaurantes, bueno, en fin, es una situación complicada en todos los niveles, ¿ah? Pero bueno, veremos si hay alguna unión entre el gobierno federal y el estado, incluyendo los municipios, los diputados, a ver dónde sacar recursos, reducirse los salarios, las compensaciones, los seguros de vida que están estratosféricos de los legisladores. En fin, creo que hay otras maneras que pueden reducir, pero no, al contrario. Aquí en Tamaulipas tenemos nomás 2 o 3 legisladores que reducieron al seguro de gastos mayores, gastos médicos mayores. Los demás dijeron que no. ¿Por qué? Porque pues ellos están necesitados, tienen un salario, pero aparte tienen un seguro de grandes mayores, pero no lo hacen. Nomás 2 o 3 legisladores fueron los que dijeron no. Los demás no han dicho nada, se han quedado callados. Al contrario, pues no dice nada. No. Me acuerdo, aquí pongo el ejemplo, Claudia. La diputada de Morena, la legislatura pasada, ella fue la primera, una señora de más de 70 años, renunció a ese seguro, y aquí no lo hacen. Sinceramente, nomás unos, los demás no. ¿A qué se debe? ¿Quién sabe? Les interesa mucho la economía, su economía, pero para servir, no. Para servirse, sí. Gracias, Salvador Leal. Bueno, pues también el análisis de Salvador Leal en esta mañana. Complicado el panorama, lo que va a traer esta situación si sigue aumentando el desempleo, la falta, decíamos, la falta de una estrategia de políticas públicas. Leti Santoyo, te escuchamos. Sí, Claudia, mira, pues aquí sumando un poco a las reflexiones que hacen mis compañeros, yo quiero imaginarme el escenario que vamos a tener en un año en donde pues se despiden, no sé, ya de hecho estamos hablando de miles de despidos. Recientemente hay 1,200 despidos de una maquiladora, se están despidiendo a varios cientos de los comercios. El día de ayer platicaba con una persona y me decía que estaba un poco alterada porque precisamente su patrón le había dicho que los van a liquidar a la mitad del personal, o estaban pensando ponerse de acuerdo y que le redujeran el sueldo pues por lo menos a la mitad para que no se quedaran sin empleo alguno de ellos. Entonces imagínate ese panorama, esa crisis económica que vamos a vivir en un año, ese problema de desempleo reflejado en las localidades, todas las consecuencias que va a tener. Y pues vemos prácticamente cómo nuestro país está tomando malas decisiones. Nuestro presidente pues no está yendo por el camino precisamente en beneficio de su pueblo.
Hay países que han afrontado todo esto con un gasto mayor y pues nuestro presidente pues prácticamente dice que no se va a endeudar para enfrentar la pandemia. Entonces, ¿cuándo será el momento adecuado para tener ese gasto extraordinario? Pues prácticamente la pandemia no la teníamos prevista. Ese es el momento para un gasto extraordinario. La crisis de salud arrasó con la economía nacional. Sí, definitivamente que coincido contigo. Esta crisis está arrastrando, complicado el panorama y sobre todo lo que hace unos instantes bien señalaba también nuestro compañero Fernando Acuña es precisamente la cuestión política, el tema económico que también influye en la cuestión política y en el tema social. Con esto nos vamos a ir a una pausa porque nos indican que es momento del corte. Vámonos a la pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En H-E-B, este verano llénate de grandes ahorros. Llévate este rebajado. Toallas femeninas Saba de más de 20 piezas a solo 50 pesos. O bien, aprovecha este combo loco. Compra 2 desodorantes y llévate el tercero gratis. Excepto empaques clínicos y naturales. Vigencia al 6 de agosto. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Regresamos con más información, con más noticias y también con la mesa de análisis. Ya lo sabe ustedes, de temprano platicando acerca de esta situación bastante complicada, el panorama que se está viviendo en Tamaulipas. Lo decíamos hace unos instantes, miles de empleos los que se están perdiendo en este momento y el panorama no es nada alentador. La crisis se agudiza en todos los sectores, pero también decía hace unos instantes Fernando Acuña, las políticas públicas no se pueden sacar adelante si no existe una coordinación entre las autoridades tanto del Estado como a nivel federal. Fernando. Sí, bueno, Claudia, lo que yo estoy observando para efectos de análisis es pues un terrible costo en el tema social, económico y político, Claudia, bastante fuerte. En lo social, como lo decíamos hace un rato, el incremento posible y no deseable, desde luego, de la delincuencia, de los delitos de orden común. Y ahí pues se tendrían que aplicar los gobiernos estatales, ¿verdad? Lamentablemente, pues las respuestas solo son de carácter punitivo, ¿verdad? Nunca, o recaudatorio, punitivo, persecutorio, pero nunca pues hay algún aliciente, ¿no?, para el pueblo. Eso sería en el tema social. En el tema político, pues ahí el desgaste de los partidos en el poder se está viendo que sí es fuerte, que va a darse de manera muy marcada. Los partidos que estén ejerciendo en estos momentos el poder político pues están sufriendo un fuerte desgaste. Aquí en lo estatal, pues el Partido de Acción Nacional podría tener votos de castigo en el 2021. El gobierno federal, desde luego, también a nivel nacional, ¿sí? En lo económico, pues no se ve una salida y no sabemos hasta en qué medida vaya a afectar esto, porque también te voy a decir, esto va a favorecer mucho pues el voto del hambre, ¿no?, en el 2021, ¿no? O sea, el voto asistencialista, el que doy despensas por un voto. Lamentablemente, te lo digo con tristeza, nuestra democracia mexicana va a ser afectada terriblemente por la pandemia, por la escasez, por la necesidad extrema de los sectores mayoritarios, ¿verdad? Y ahí esperemos que los partidos políticos no hagan su agosto y no lucren con las necesidades sociales. Gracias, Fernando Acuña. Con esto cerramos en esta mesa de análisis. Ya también para ir cerrando, vamos en este momento también con Salvador Leal. Salvador, te escuchamos. Sí, Claudia, auditorio, compañeros. Creo que esta pandemia, lo dije al principio, refleja
o está reflejando lo que son los gobiernos, lo que es la que vive la gente en México como en Tamaulipas. Pero aún esto de despidos y situaciones, pues vamos a volver, lo están diciendo los compañeros, a la inseguridad que existe ya en Tamaulipas, en Victoria, como en México. Pero vamos a ver qué van a decir los próximos candidatos que quieran ser diputados, alcaldes, para enfrentar esta situación de las necesidades de la gente. Veremos de qué están hechos, qué van a hacer, qué van a proponer, porque la gente, y le entiendo, me ganó el comentario mi compañero Fernando, va a ser el voto del hambre, de la miseria, de la necesidad, de todo esto que se está viviendo. Entonces, vamos a ver qué traen estas personas, porque vivir de la tensión ahorita, de que están haciendo algunos políticos, de llevar necesidad, lo que es la verdaderamente necesidad de la gente, pues esperemos que hagan políticas públicas certeras, que lleven economía, que lleven desarrollo, que lleven obra pública, que lleven infraestructura, que es lo que hace falta. No hablar por hablar, nomás porque Dios le dio boca, y llevar a algunas despensas. Las despensas, lo he dicho y lo he escrito anteriormente, deben de elevarse a rango constitucional de una vez por todas, para que queden asentadas, establecidas y con el presupuesto real y claro, no jugar con eso en las campañas. Creo que hay muchas cosas por hacer también, pero sí, esta pandemia va a dejar, o está dejando secuelas graves, económicamente hablando, por muchas y muchas empresas y trabajadores de la clase media hacia abajo, inclusive de los de arriba también, donde pues ya no hayan que hacer. Creo que debemos, el gobierno federal y el estado, sentarse y dejarse de iconos, dejarse de revanchas, de colores, y ver por las necesidades de la gente que realmente está viviendo este problema económico y de la pandemia en salud. Gracias Salvador Leal, y también la doctora Leticia Santoyo. Esta pandemia, secuelas graves las que está dejando, como la crisis económica, como bien lo señalaba Salvador Leal, pero lo más triste, y en lo que coincidían Salvador y Fernando Leti, es que, bueno, pues se utiliza para una cuestión política, se utilice por parte de los partidos, de los gobiernos, y que finalmente esta crisis sea utilizada como moneda de cambio para las próximas elecciones. Dentro de todas las cuestiones que hemos estado ahorita analizando, pues solamente me quedan preguntas, Claudia. Se dejó caer deliberadamente el país económicamente para generar una crisis. ¿A quién va a beneficiar que el país se hunda? ¿Quién va a sacar provecho político de toda esta situación en las próximas elecciones? Este es el momento precisamente que tenemos para generar acuerdos políticos, y no los estamos viendo. Cada vez vemos más distanciados a los tres niveles de gobierno, pero también estamos viendo más distanciados las políticas públicas de los tres poderes. Esto nos deja pues solamente decisiones unilaterales, en donde pues no cabe nada de esos acuerdos de los cuales estoy hablando. Y cada vez estoy más convencida, Claudia, de que en política nada es casualidad, y que todo esto pues está orquestado, y que lo vamos a ver también próximamente. Efectivamente, lo estaremos viendo próximamente. Con eso cerramos, con eso nos quedamos. Leti Santoyo, gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis a la distancia, lo acaba de escuchar a usted, porque bueno, derivado también de esta situación, de esta pandemia, usted ya lo sabe, Organización Radiofónica Tamaulipeca estableció una serie de medidas también de seguridad en materia de salud para evitar precisamente contagios, de tal manera que bueno, cada una de las mesas de análisis se desarrolla vía telefónica. Y en este día, en este miércoles, bueno, pues nos acompañan, y usted los acaba de escuchar, Fernando Acuña, también la doctora Leti Santoyo, y por supuesto Salvador Leal. Gracias, con eso cerramos en esta mesa de análisis, y bueno, pues nos quedamos con esa reflexión que hacía la doctora Leticia Santoyo. Oiga, ya nos vamos, se nos terminó el tiempo, pero no podemos despedirnos sin antes agradecerle el que nos haya acompañado a lo largo de este espacio de información, e invitarlo el día de mañana en punto de las 6 horas, ya lo sabe usted, en la primera emisión de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca,
Buenos días.